Buenos días a todos. Buenos días a todos. Que Dios los bendiga. Soy el pastor Osiel. Estamos por YouTube y también por Facebook Live. Bienvenidos. Somos la Iglesia del Nazareno en Bridgeton, New Jersey. Tenemos unos 8 o 9 meses que iniciamos nuestras reuniones los domingos a las 9 de la mañana. Todos los domingos a las 9 de la mañana en el 350 West Park Drive, aquí en Bridgeton, en el área de Hopewell. Si usted quisiera venir con nosotros cuando toda esta contingencia médica termine y podamos salir a las calles libremente, le invitamos a venir con nosotros. Le voy a compartir lo que está escrito en el Salmo número 100. El Salmo número 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alábenle, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aún a pesar de esta contingencia médica en la que estamos, aún a pesar de este virus alrededor del mundo, podemos decir confiadamente que Dios sigue estando en control y Dios tiene todas estas cosas en sus manos. Las razones por las cuales estas cosas están sucediendo, quizás no las sabemos del todo. Quizás es cierto lo que se dice por ahí en las redes, que la tierra se está renovando, ¿verdad? Es posible que Dios haya querido darnos un tiempo de descanso. Es posible que Dios ha querido darnos un tiempo de familia. Es posible que Dios nos está dando tiempo de reflexión. Pero de lo que sí estoy seguro es que este es un tiempo en el que Dios nos está llamando a reconocerlo. Como dice el Salmo 100, reconozcamos que el Señor es nuestro Dios. Entonces es un tiempo en el que podemos pensar y en el que podemos reflexionar acerca de nuestra necesidad y de nuestra búsqueda de Dios. Les voy a invitar a que hagamos una oración. Ahí donde estás en tu casa, nosotros aquí en familia, estamos en la sala de nuestra casa y queremos invitarte a hacer de tu casa, de ese lugar donde tú estás, posiblemente en tu vehículo, posiblemente en algún otro lugar, en tu trabajo, haz un altar, haz el lugar de la presencia y la morada de Dios. Cierra tus ojos por un momento, vamos a orar juntos, vamos a darle gracias a Dios. Bendito Señor, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Padre, queremos acercarnos delante de tu presencia y decirte, Señor, que tú eres nuestro Dios, que nosotros seguimos confiando en ti, Señor. Padre, sí, ayúdanos a entender las razones por las cuales pasan todas estas cosas, pero sobre todo, ayúdanos a ser ese pueblo que tú deseas, que te busque de todo corazón, que deje sus malos caminos, que se humille delante de ti y ore para que esta tierra sea sanada, Señor. Padre, queremos cantar el Salmo 91, donde tú declaras, Señor, que tú nos cubres con las alas poderosas de tu presencia, Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a ti, Jesús. Alaba al Señor junto conmigo. En tu seguridad, porque confío en mi
guerrero que cubre mi ser, en mi mirada de las rocas amor, Él es mi escudo, mi salvación. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y viviré. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y viviré. Con sus alas me cubrirán. Mis caminos son protegidos, en Él encuentro seguridad, porque confío en mi Dios y viviré, como guerrero que cubre mi ser, me librará de las ondas amor, Él es mi escudo, mi salvación. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y viviré. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y viviré. Caerán a mi lado mil y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Él es mi escudo y mi fuerza. Amén. Yo creo en estas verdades. Vamos a declarar juntos. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y viviré. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y viviré. Una más. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y viviré. En Él estoy seguro, en Él estoy seguro, en Él estoy seguro, en Él estoy seguro. Amén. Sí, Señor, te alabamos. Y confiamos en ti, Señor. Y hacemos de esta alabanza nuestra oración y nuestro clamor. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos.
haz llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Los árboles del campo se han secado, el vino y el aceite se acabó. La viña está desierta y sin vallado, en nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Vuélvenos a ti, nos volveremos. Ven a darnos vida una vez más. Y vuélvenos de nuestro cautiverio. Haz tu remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Haz llover, haz llover sobre tu pueblo. Haz
Así es, Señor. Manda la lluvia sobre nosotros, Señor. Manda la lluvia sobre tu pueblo. Lluvia de tus bendiciones, lluvia de tu sanidad, lluvia de tu presencia, Señor. Que sea la lluvia que nos haga clamar delante de ti con oración y ruego. Que sea la lluvia que nos atraiga a tu presencia para ser saciados, para ser sanados, para ser bendecidos. Señor, derrama tu lluvia de gracia, tu lluvia de poder y de sanidad sobre las naciones de la tierra, Señor. Derrama tu lluvia de poder y sanidad sobre nuestras familias, Señor. Derrama tu lluvia, la lluvia de tu presencia, Señor, sobre nuestras vidas. Oh, mi Dios, manda tu lluvia, Señor. Manda la lluvia, oh, manda la lluvia, manda la lluvia, oh, manda la lluvia. Amén, Señor. Esta es nuestra oración. Esta es nuestra confianza, Señor. Manda la lluvia sobre nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos su pueblo. De esa manera tenemos que pensar que no hay otra forma, no hay otra manera en que podamos ser bendecidos por Dios a menos que volvamos a Él, que reconozcamos que Él es nuestro Dios. Así que de esa manera nosotros podemos estar seguros y confiados que en medio de esta pandemia, en medio de toda esta enfermedad alrededor del mundo, podemos estar confiados en Dios. Lo que el Señor tiene ya en control en sus manos. Y tú y yo poder decir, Señor, todo esto lo dejo en tus manos. Yo descanso. Yo traigo paz en mi mente y en mi corazón. Y puedo vivir mi vida, sí, en cuarentena, sí, lavándome las manos, sí, desinfectando lo que se tenga que desinfectar, pero confiando en Dios. No nos olvidemos nuestra confianza en Dios. Padre, una vez más, una breve oración para ponernos en tus manos, para que sea tu palabra la que en esta mañana nos hable y no sea mi voz, no sean mis ideas, sino lo que tu palabra y lo que sale de tu palabra para nosotros en lo que tú tienes en este día. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendícelos en todas las cosas. Bendícelos en su entrada y en su salida. Bendice a aquellos que tienen que salir por cuestiones de trabajo, que tienen que estar afuera. Bendícelos al regresar, Señor. Pon tu mano sobre ellos, que tu sombra los acompañe, que tus ángeles acampen alrededor de ellos. Señor, y los que estamos en casa, los que sí podemos quedarnos, los que no tenemos otra opción, los que han perdido su trabajo. Oh, Señor, sé con nosotros. Trae paz al corazón, trae paz al pensamiento en este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tienes tu Biblia abierta, por favor, Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. En este momento estamos solamente por Facebook Live. Parece que la señal de YouTube se ha caído. YouTube no está recibiendo suficiente video. Así que de pronto YouTube va a tener algún problema para conectarse. Esperamos que después de todo podamos ver el video completo ya cuando esté allí en la memoria de YouTube. Por lo pronto nosotros queremos reflexionar en estas partes del Evangelio que son conocidas como las últimas semanas de la vida de Cristo antes de morir en la cruz y resucitar y ascender al cielo, de donde prometió que volvería por segunda vez por su iglesia.
Pero estamos entrando en esta temporada de la Semana Santa, en esta temporada en donde el calendario nos recuerda que en una temporada como esta, hace un poco más de 2000 años, Jesús dio su vida en la cruz por nosotros. Y siento que por esta pandemia y estas medidas de sanidad en las que se nos ha impuesto y hemos estado ahora encerrados en casa, no se siente como que se acerca la Navidad. La Navidad no, que se acerca la Semana Santa. Yo ya me estoy adelantando hasta la Navidad. No se siente como Semana Santa. Usted va por las calles cuando tiene que manejar y pasa por alguna iglesia, por algún templo y lo va a ver como normal. No hay palmas, recordándonos que ya el próximo domingo es el domingo de Palmas, el domingo de Ramos. Pero yo sí quisiera que empezáramos a hacer ambiente y empezáramos a pensar en esa última semana en la que Jesús, antes de morir en la cruz, padeció conforme a las Escrituras. Y yo quiero iniciar una miniserie el día de hoy llamada ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria? Entonces, basado en lo que el Salmo 24, versículo 10 dice, ¿quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Él es el Rey de la Gloria. Y toda la Escritura le da reconocimiento a Dios como el Rey de toda la tierra, como el Rey del universo, el Rey de Gloria. El salmista David preguntaba, ¿y quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Y el Rey había descendido a las partes más bajas de la tierra. Ve conmigo a Filipenses capítulo 2, versículos 5 en adelante. Y allí vas a encontrar esa parte en donde las Escrituras nos hablan acerca de lo que hizo Dios. El Rey de Gloria, dice el versículo 5, haya también en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. El Rey de Gloria no estimó estar en su gloria y en su trono, dice el texto en el siguiente versículo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Rey de Gloria se humilla a sí mismo y se hace hombre, como uno de nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilla a sí mismo y se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Rey de Gloria. Y luego dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es lo que comúnmente diríamos marca el camino a la gloria en la vida de Cristo Jesús. Siendo el Rey de Gloria, se despojó a sí mismo de su gloria y se humilla convirtiéndose en un ser humano como tú y yo. Nació de María como un niño normal y creció como un niño normal. Sí, con los sufrimientos y las carencias que todo ser humano tiene. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo dolor, se cansó. Pero dice la Escritura que Él era verdadero Dios. De esa manera era posible que al morir en la cruz obtuviera para nosotros salvación y vida eterna. Si solo hubiese sido un hombre común
Y no, Dios entonces no hubiese logrado para nosotros salvación, porque la salvación era para nosotros los seres humanos, seres caídos, seres necesitados. Pero el Rey de Gloria se humilló. Y los expertos en la Biblia dicen que aquí encuentran una doble humillación. Siendo Dios se hizo hombre, y siendo hombre se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Rey de Gloria se humilla y desciende, pero allí inicia su camino hacia la gloria. Se humilla, fue obediente, fue a la muerte y resucitó al tercer día y se levantó de los muertos y ascendió al cielo y está sentado a la diestra del trono de Dios. Eso es lo que dice la Escritura, que Él está sentado a la diestra del trono de Dios, intercediendo por ti y por mí. Él ahora está nuevamente en su gloria y un día va a venir de su gloria con sus ángeles para levantar a todo su pueblo en todas partes del mundo para que reinemos con Él en su gloria. Pero este camino a la gloria que Jesús está iniciando aquí tiene una parada en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que ver estas cosas y recordarlo. Desde su nacimiento hasta estas últimas semanas en que Jesús está viviendo, siempre se habló acerca del propósito por el cual Él venía a esta tierra. El mensaje del ángel Gabriel fue: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Quizás todavía no era claro la forma en cómo iba a salvar a su pueblo de sus pecados en ese tiempo, pero ahí estaba ya el mensaje. María, dice la Escritura, guardaba todas estas cosas en su corazón. Cuando llevó a Jesús a presentar al templo, Simeón, uno de los ancianos fieles de Israel, vio a Jesús, glorificó a Dios y dijo: están viendo mis ojos la salvación que Dios le ha traído a su pueblo de Israel. Y al final le dijo a María: y esto va a traspasar tu alma como con una espada. María guardaba todas esas cosas en su corazón. Tiempecito después, aquella escena de los magos de Oriente, cuando vinieron a la casa y encontraron a Jesús, le ofrecieron oro, el oro de los reyes, incienso, el incienso de Dios, y la mirra, una especie que se utilizaba para embalsamar a los muertos. ¿Te imaginas a María y a José viendo ese regalo? Y de pronto imaginándose, ¿por qué me regalas mirra? ¿Por qué le traes al niño mirra? ¿Acaso me estás diciendo que va a morir y vamos a usar la mirra para su entierro? Y la Biblia dice que aquella vez que Jesús murió y lo llevaron a ese sepulcro, las mujeres llevaron todas estas especies para preparar el cuerpo del Señor. Y cuando era el tercer día, incluso una de ellas fue para derramar más de estas especies en el cuerpo del Señor. Pero el Señor había resucitado. Desde el tiempo de su nacimiento vemos marcado una y otra vez, y en el ministerio de Jesús una y otra vez, la gente pedía señal y Jesús dijo: les va a ser dada la señal de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre de un pez, y al tercer día entonces Dios lo sacó de ese vientre, del vientre de ese pez. En esta última semana entonces Jesús empieza a anunciarle a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre padezca persecución, sufra en manos de los religiosos, y además sea traicionado y entregado a los extranjeros, y muera, pero resucitará al tercer día. Y Jesús hizo esta declaración por lo menos 3 veces en este tiempo previo a esta última semana, en esos últimos días de Jesús. Si quieres ver conmigo Marcos 8, 31 al 34, allí está la primera vez. Voy a estar en el Evangelio de Marcos. Estos 3 anuncios que Jesús hace a sus discípulos están en Marcos capítulo 8, versículos 31 al 33. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho
y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, los religiosos de ese tiempo, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte. Imagínate a Pedro separando a Jesús del grupo y dice aquí, comenzó a reconvenirle. Si tú buscas el significado de esa palabra tiene que ver una llamada de atención con energía, con insistencia. Lo diríamos en otra forma, Pedro comenzó a regañar a Jesús. Comenzó a regañar a Jesús y le decía al Señor, Señor, no, esto no te va a acontecer. Señor, no, ¿cómo crees? Eso no es posible. No, Señor, ¿cómo se te ocurre pensar que vas a ir a Jerusalén y vas a padecer la persecución y te van a matar? No, Señor. Y empezó a regañar a Jesús. Pero Jesús tiene que detenerlo. Dice el versículo 33, volviéndose. Imagínate, Pedro un poco atrás de Jesús. Y así como a veces hay personas que van detrás de otro y con el dedo y diciéndole y hablándole fuerte, y de pronto Jesús se da la vuelta y lo mira fijamente y además ve a los demás discípulos y reprende a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás. A Pedro, quien hacía unos momentos había declarado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Imagínate, ese apóstol que tuvo revelación de Dios y que le dijo al Señor Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios. Se le tuvo que decir aquí, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y mi pregunta para ti hoy es, ¿en dónde está puesta tu vista en este tiempo? ¿En dónde está puesta tu mirada? ¿En las cosas de Dios o en las cosas de los hombres? Si eres de las personas que entran en pánico y corren a la tierra a comprar todo el papel sanitario que haya en la tierra, pues entonces déjame decirte que estás poniendo tus ojos en las cosas de los hombres. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? Espero que ninguno. Cuando vayas al súper, solo compra un paquete. Déjale a los demás. Que no te vas a envolver en el papel todo para protegerte del virus, ¿no? Pero esta es la realidad. El Señor le tiene que decir a Pedro, tú no pones tus ojos en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Así actuamos nosotros muchas veces. Y me llama la atención lo que sigue. Versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, es que no solo estaban los discípulos de Jesús ahí, estaba también la gente. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No te olvides de estas palabras. Mira en dónde están situadas estas palabras. Jesús empieza a anunciar que Él va a sufrir en mano de los religiosos. Va a ser entregado para ser muerto, pero resucitará al tercer día. Pedro lo regaña, pero Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás. Pon tus ojos, Pedro, en las cosas de Dios. Y entonces le dice a toda la gente, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Número 1, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Ahora vea Marcos capítulo 9. Siguiente capítulo. El Señor Jesús vuelve otra vez después de hacer una transfiguración ahí en ese monte llamado el monte de la transfiguración, donde bajó Elías y estaba también Moisés. Y Pedro dijo, Señor, hacemos una enramada, esto aquí está bueno, se siente muy bien, ¿por qué no nos quedamos aquí nosotros? Te hacemos unas enramadas, no te preocupes por nosotros,
con que tú tengas las enramadas y aquí nos quedamos, pero el Señor le dijo, no, Pedro, hay que bajar del monte a nuestra realidad. Bajaron y se encontraron con un muchacho endemoniado que los discípulos no podían sanar. Allí el Señor les dio una gran lección y les dijo, no solamente hombres de poca fe, pero también les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Es necesario que nosotros practiquemos la oración y el ayuno. Pero después de esto, el Señor Jesús dice que salió de ahí, versículo 30 al 32. Capítulo 9, 30 al 32. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Todavía no era el tiempo del Señor. Porque enseñaba a sus discípulos. ¿Qué les enseñaba en esos últimos días a sus discípulos? Dice aquí, el Hijo del Hombre, se refiere a Él, a Jesús. El Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y dice aquí que ellos no entendían estas palabras. Estaban confundidos y tenían miedo de preguntarle. Eso es lo que dice el versículo 32. Tenían miedo de preguntarle a Jesús, ¿a qué te refieres? Con que el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de hombres y lo van a matar. ¿A qué te refieres, Señor? Y estaban pasando estas cosas, dice el versículo 33, que entonces sus discípulos estaban peleando entre ellos, disputando, dialogando, pero era a modo de discusión. Y Jesús se dio cuenta, así que les preguntó, ¿qué es lo que disputaban en el camino? Y no es que Jesús no supiera, pero que Jesús quería darles una gran lección de vida allí. Así que ellos callaron porque en el camino habían discutido acerca de quién era el mayor. ¿Quién era el mayor? Y Jesús tiene que darles otra lección. Si alguno quiere ser el mayor, sea servidor de todos. Si alguno quiere ser el primero, pues entonces que sea el último. Dele lugar a los demás y váyase hasta el final. Sirve a todos. Sé tú el menor. Y pone a un niño en medio de ellos y da esta gran lección. Y el Señor sigue enseñando entonces su palabra, sigue tocando a la gente, sigue bendiciendo a la gente. Y en el capítulo 10, después de hablar acerca del divorcio y después de bendecir a los niños, hay un hombre que se acerca a Jesús. Es conocido como el joven rico. Y este joven rico, como nosotros sabemos la historia, era un hombre ejemplar. Le dijo al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer de bueno para heredar la vida eterna? Oh, hermanos, pregunta que no solamente es válida en el tiempo de Jesucristo, pero sigue siendo válida en este tiempo. Religiones enteras alrededor del mundo, filosofías, maestros, gurús, etcétera. Todo el mundo quiere encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Qué haremos para vivir la vida eterna, para trascender esta vida? Le llaman de diferente manera. Los que creen en la reencarnación, pues reencarnar en algo mejor. Los que creen en quedarse a vivir en este planeta, porque así dice que lo van a heredar, pues de eso se trata. Pero los que creemos que el Señor nos quiere llevar a su presencia y estar con Él eternamente, esa es la vida eterna. A los que creen en Jesús. ¿Qué bien haré? Y Jesús le responde a este joven rico, ni siquiera sabemos su nombre, es el joven rico. Y Jesús le dice, bueno, ¿te sabes los mandamientos? Sí, Señor, me lo sé. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, no codicies. Y bueno, ¿te sabes los mandamientos? El hombre dijo, ya la hice, porque maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Lo he cumplido al pie de la letra. Marcos dice que entonces Jesús, mirándolo, lo amó. Oh sí, el Señor tiene misericordia de nosotros. El Señor tiene compasión. Él nos ve como somos y nos ama. Y lo mejor de todo es que no nos deja como estamos, sino nos transforma. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo,
una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. ¿Se acuerdan que les dije que recordaran esas palabras allá en el capítulo 8? Después de que reprendió a Pedro, Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y aquí al joven rico le dice: vende todo lo que tienes, deshazte de todo lo que tienes. Es una forma distinta de decir: niéguese a sí mismo. Y ven, sígueme, dáselo a los pobres, y ven, sígueme. Tendrás tesoros en el cielo, pero toma tu cruz. Toma tu cruz. La historia termina diciendo que este hombre se fue triste porque tenía muchas riquezas. Bueno, al final de esa parte, entonces nuevamente Jesús anuncia a sus discípulos su muerte. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, dice el texto. 10:32, ¿estás ahí? Y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Imagínate la escena que estamos leyendo aquí. Jesús va delante de sus discípulos y ellos van atrás. Y dice que le seguían con miedo. Dice que le seguían asombrados. Son las palabras que utiliza el Evangelio de Marcos. Yo me imagino a los discípulos un tanto asustados, sí asombrados por lo que han oído, por lo que han visto, pero con ese temor de que están como que queriendo entender. Él niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y empiezan a relacionarlo con lo que Jesús les está anunciando ya por tercera vez. Ya por tercera vez es necesario que vaya a Jerusalén y sea entregado en manos de los religiosos y sea traicionado y me entreguen a los paganos y me castiguen y me maltraten y me hagan sufrir y me maten. Pero al tercer día resucitaré. Ellos estaban como que queriendo atar cabos e iban detrás de Jesús como no queriendo llegar a esa realidad. Entonces Jesús, volviendo a tomar a los 12 aparte. Date cuenta que cada vez que Jesús va a anunciar su muerte y su resurrección, Jesús toma a sus apóstoles aparte del resto de la gente. Y empieza a decirles todo lo que está a punto de acontecer. Aquí estamos ya hablando que Jesús se está acercando a esa última semana. Posiblemente es el viernes, posiblemente es el sábado, antes del domingo que conocemos como el Domingo de Ramos o el Domingo de Palmas. Si nosotros atamos los cabos y vemos la narrativa de las Escrituras en Marcos, nos damos cuenta que el capítulo 11, que vamos a ver la próxima semana, es el capítulo de la entrada triunfal. Así que son esos últimos días. Y Jesús nuevamente aparta a sus discípulos y les dice las siguientes palabras. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, o sea, se burlarán de él, y le azotarán literalmente, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Oh, sí, hermanos. 3 veces Jesús les anunció, por lo menos a sus discípulos, esta realidad. Uno de los textos dice que Jesús les hablaba francamente, les hablaba con el corazón en la mano, les veía a los ojos y les aseguraba de esta manera: quiero decirles que se acerca el día, se acerca la hora en que voy a morir, pero también resucitaré. Y los discípulos no lo lograban entender. Y leyendo todas estas narrativas que encontramos en los evangelios, vuelvo e insisto, este es el camino de Jesús hacia la gloria. El camino hacia la gloria tiene una parada.
antes de llegar a la gloria. Y esa es la cruz. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca persecución, sea azotado y se burlen de él y lo escupan en la cara y muera. Lo que dice la Escritura. Y para nosotros, en este tiempo, en este siglo XXI, aunque vivimos un contexto histórico diferente, la realidad espiritual es la misma. Para nosotros también se nos requiere que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz y le sigamos. Cuando Pedro regaña a Jesús y Jesús lo tiene que reprender a él, le dice no solo a Pedro, pero a todos sus discípulos, incluso a la gente que lo seguía, esta gran verdad: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, mientras usted y yo caminamos en nuestra jornada espiritual hacia la gloria, hacia la vida eterna, tenemos que hacer una parada en la cruz. Cuando Jesús nos dice niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, nos está diciendo literalmente: cuando tú estás dispuesto a tomar tu cruz, solamente hay un lugar a donde yo voy con una cruz cargada. ¿Cuál es ese lugar a donde Jesús fue cuando cargó la cruz? Al monte del Calvario, donde lo crucificaron. Jesús murió, literalmente hablando, en la cruz del Calvario, en ese monte llamado el monte de la calavera, el Gólgota. Cuando Dios nos llama a nosotros a negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz, nos está diciendo esa misma verdad: tienes que morir. Si yo voy a la cruz y morí, tú tienes que morir. En tu camino a la gloria, tú también tienes que pasar por la cruz. Ahora, ¿qué significan estas palabras en términos prácticos? Ve conmigo nuevamente a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Y mira cómo Jesús, otra vez, se negó a sí mismo. Jesús no predicaba algo que él no hubiese vivido. Niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ahí dice en Filipenses 11 que siendo en la condición de Dios, siendo Dios, siendo en esencia Dios, no estimó ser Dios, no estimó estar en esa condición, en su gloria. Y dice que entonces se hizo siervo, semejante a los hombres. Él era Dios, acostumbrado a que lo sirvieran. Ángeles venían y lo alababan y lo adoraban. Serafines y querubines rodeaban su trono en adoración. Pero él dejó su trono y su corona. Se negó a sí mismo y se hizo hombre. Y además, el texto nos dice una vez más que estando en la condición de hombre, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, que aún estando en la condición de hombre como tú y yo, él se negó a sí mismo y fue obediente a Dios. Cargó su cruz y fue al monte Calvario. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Mira cómo Jesús se negó a sí mismo en esta parte de su vida. Lo siguiente que voy a decir, lo voy a decir con cuidado. No quiero que se asuste. Si no está acostumbrado a hacer estas reflexiones, pues mucho gusto. Soy el pastor Ociel y suelo hacer este tipo de cosas. Pero imagínese usted a Jesús siendo un joven de 20 años. Siendo un joven de 20 años, estando allí en la casa con su madre, y de pronto él conoció a una muchacha a la que vamos a llamar, ¿cómo les gusta? Elizabeth, como la tía. Elizabeth, que era un nombre común.
Y Jesús conoció a Elizabeth y el corazón de Jesús en su humanidad posiblemente tuvo un plan, una ilusión. Me voy a casar con Elizabeth, vamos a tener hijos y vamos a llenar la tierra y el Señor nos va a traer bendición y vamos a hacer bendición para otras naciones, para otras personas. Voy a formar un hogar. Yo creo que ese es el plan de la mayoría de los seres humanos. Trascender más allá de sí mismo a través de una familia, a través de bendecir a otros. Yo me imagino que Jesús tenía sus planes de adulto. Me imagino que quería ser el mejor carpintero de la región, con su esposa y sus hijos. Pero cuando él empezó a entender el propósito de su vida, cuando él empezó a darse cuenta que él no era un ser humano normal, que él era el Hijo de Dios, que fue llamado Hijo del Altísimo, que fue concebido con el poder del Espíritu Santo, cuando él empieza a darse cuenta de estas cosas en su humanidad, porque eso es lo que dice Filipenses 2, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente. Él fue capaz de negarse a sí mismo en sus placeres, en sus deseos, en sus sueños, en sus planes. ¿De qué otra forma podríamos entender Filipenses 2? Si no es en la forma en la que Jesús está dispuesto a negarse a sí mismo en sus sueños y en sus planes. Y tuvo que negar posiblemente. No tenemos bases bíblicas para decirlo. Yo me imagino que esta humillación de Jesús y este negarse de Jesús iba por ese lado. Se negó a sus planes y dijo: Señor, no es mi voluntad, sino tu voluntad. Se negó a sí mismo. La noche en que fue entregado, estando en el huerto de Getsemaní, la Escritura nos dice que él estaba orando al Padre. Y Jesús sabía lo que iba a pasar, iba a ser entregado para ser maltratado y matarlo. Y su oración fue aquella noche: Padre, si es posible que yo no beba de esta copa, pero si tengo que beber de esta copa, que así sea. No mi voluntad, sino tu voluntad. Niéguese a sí mismo. Jesús, en su camino a la gloria, porque Él es el Rey de la gloria, pasó por la cruz. Tomó su cruz y pasó por la cruz. Aquí está el llamado para nosotros. Negarse a sí mismo es hacer la oración del Padre Nuestro una realidad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y luego, ¿qué sigue? Hágase tu voluntad. Sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso fue lo que oró Jesús aquella noche en el huerto de Getsemaní. Cuando nosotros hacemos a un lado nuestros propios deseos para agradar a Dios, cuando somos capaces de negarnos a nuestros propios modos para hacer las cosas al modo de Dios, entonces nos estamos empezando a negar a nosotros mismos. ¿Te acuerdas del joven rico? El joven rico no fue capaz de dejar sus riquezas. Y yo no te estoy diciendo que Dios hoy te diga que vendas todo lo que tienes, se lo des a los pobres y lo sigas. Si eso es lo que Dios te dice a ti específicamente, Dios te lo dirá de una manera muy clara. Pero yo entiendo que la razón por la cual yo estoy hoy en New Jersey con mi familia es porque he entendido que ese es el plan de Dios. Y yo no quiero hacer las cosas a mi modo, en mis planes. Si las hiciera a mi modo y en mis planes, posiblemente yo no estaría hoy aquí con mi familia. Pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Ese es el mismo mensaje que Dios tiene para nosotros en este tiempo. En su camino a la gloria, Él hizo una parada, la cruz. Y tú y yo somos llamados a lo mismo, hermano, amigo. Tú y yo somos llamados a negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz e ir y morir a nosotros mismos. No te estoy hablando literalmente.
Por supuesto, cuando Jesús dice, toma tu cruz y sígueme, muere a ti mismo, lo que en realidad está diciendo es, niégate a ti mismo. Rinde tus sueños, rinde tus planes en las manos del Señor, entrégaselas a Él. Que el Señor cumpla sus propósitos en ti. No busques tú los tuyos propios. Gálatas 2:20, termino con ese texto, porque ya es tarde. Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Dice así literalmente el texto: con Cristo estoy juntamente crucificado. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo, que entendió perfectamente esto de niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Imagínate a Jesús en su cruz. ¿Te acuerdas que estaba rodeado de dos personas, dos ladrones? Pues Pablo decía, yo soy uno de esos ladrones. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice aquí, ya no vivo yo, niéguese a sí mismo, sino vive Cristo en mí, más vive Cristo en mí. En la práctica esto significa decir esto: y ahora, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo vivo por fe y en la fe del Hijo de Dios. Yo confío que lo que Él me dice que yo haga en su palabra es lo mejor para mí. Yo confío que lo que Él me dice que yo siga y yo ponga en práctica es lo mejor para mí. Entonces no hago las cosas a mi forma, a mi modo. Entiendo que negarme a mí mismo es dejar mis propios planes, todos mis sueños y mis anhelos en las manos de Dios y decirle: Señor, yo voy a cumplir los tuyos. Dejo mis planes, voy a cumplir los tuyos. Y sabes qué es lo mejor, que el Señor, cuando tú le rindes tus planes y tus sueños y tus propósitos, el Señor te los devuelve y el Señor te hace vivir tus sueños y tus propósitos cuando tú te niegas a ti mismo. Eso es lo que Él dice en su palabra. Una vez más regresamos al Evangelio de Marcos, en donde Jesús está haciendo estas declaraciones y los discípulos están tratando de entenderlo. El Señor nos llama a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Mi pregunta para ti en este momento en que cerramos el mensaje con una oración es: ¿qué estás dispuesto tú a dejar? ¿Qué te ha pedido el Señor que dejes? ¿Qué estás dispuesto a rendir al Señor que pertenece a tus sueños y tus deseos por tomarlos de Él? Bienvenido a esta parada que es la parada de la cruz. El Rey de Gloria, antes de llegar a su gloria, pasó por la cruz y tú y yo somos llamados a lo mismo. Te voy a invitar a que ores conmigo. Cierra tus ojos ahí en donde estás en tu casa, ahí en tu lugar. Ora conmigo. Mis hijos, mi esposa, oren conmigo. Díganle al Señor: mi Dios, gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros. En estos días queremos recordarlo y queremos compartirlo. Como tu palabra dice, que tú me amaste y te entregaste así a ti mismo por mí. Señor, y me mostraste que la manera de ganar la vida es muriendo. Todo aquel, dice tu palabra, que guarda su vida, que quiere salvar su vida, la perderá. Pero todo aquel que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Queremos ser discípulos, oh Señor, que vivan para ti, que se nieguen a sí mismos, que mueran a sí mismos. Que tomen su cruz cada día, Señor, y cumplan tu voluntad. Y mueran cada día a sí mismos. Oh Señor,
Tómanos en tus manos. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias por tu palabra. Te pido por los que nos están oyendo, los que nos están viendo por las redes sociales, Señor, en el internet. Y oh mi Dios, que sus vidas sean bendecidas como tú has bendecido la mía. Señor, que ellos también puedan responder al llamado y se entreguen por completo. Tú puedes decirle en tu oración al Señor: mi Dios, me rindo a ti. Me entrego a ti. Señor, tengo planes, tengo deseos, pero los entrego hoy a ti. Los rindo a ti, Señor, porque quiero vivir los tuyos. Quiero seguirte, Señor, porque quiero un día heredar la vida eterna, trascender de esta vida humana, de esta vida terrenal, el día que tú nos marques, y llegar a la gloria donde tú estás en este momento sentado en tu trono, Señor y Dios. Bendice a tu iglesia en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los guarde a todos. Recuerden, el miércoles a las 7 de la noche, otra vez un tiempo de oración por YouTube, por Facebook Live. Vamos a estar allí orando juntos. Un tiempo, 20-30 minutos posiblemente. Así que márquenle su calendario por estos mismos canales. Los voy a dejar con un poco de música. No se preocupe, usted puede ya apagar su transmisión. Esto es simplemente para cerrar el día de hoy. Los queremos mucho, hermanos. Los amamos y los extrañamos. Un día nos vamos a ver juntos aquí en la iglesia. 350 West Park Drive en Bridgeton, New Jersey. Dios los bendiga.